Barnard es como la perfecta combinación porque es esta escuela bastante pequeña, pero a su vez es parte de lo que es Columbia y todo lo que tiene para ofrecer. Lo que más me impresionó fue la cantidad de tarea y trabajo que había. Creo que los profesores siempre se preocupan por los estudiantes. Hola Alison, ¿estás lista para las 30 preguntas de Educa? Sí, estoy lista. ¿Cómo te llamas y de dónde eres? Mi nombre es Alison y soy de Perú. ¿Qué estudias y en qué año estás? Estudio sociología y estoy en mi segundo año. ¿Qué te impulsó a estudiar en el extranjero? La cantidad de oportunidades y recursos, experiencias que podía tener acá. ¿Por qué elegiste esta universidad? Porque siento que es lo mejor de ambos mundos. Es una universidad pequeña con recursos bastante específicos, pero a su vez es parte de Columbia, que es una universidad más grande, con mayores oportunidades, y está en Nueva York, que hay todo. ¿Qué fue lo que más te impresionó de la universidad la primera vez que llegaste? Lo accesible que es todo. Estamos rodeados de un montón de recursos, de restaurantes, de tiendas. Está todo a nuestras manos. ¿Estudiar en Estados Unidos fue como lo esperabas? Sí, me imaginé como un mundo distinto, con un montón de gente de distintas partes, entonces en eso sí, pero creo que lo que más me impresionó fue la cantidad de tarea y trabajo que había. ¿Aproximadamente cuántos alumnos suelen haber en tus clases? Depende del curso. Los cursos introductorios son bastante grandes, más de 150 personas, pero luego las clases ya un poco más avanzadas de 40 personas, y luego los seminarios que son 10 personas, 15 personas máximo. ¿Cómo te movilizas dentro de la universidad? Caminando. Es bastante pequeño, entonces se puede caminar a todas partes, pero sí es a la ciudad en tren. ¿Cuál es el mejor lugar para comer en el campus? Mi comedor favorito es Hewitt en Barnard, porque la comida es más casera, menos grasosa como en los otros lugares. ¿Cuál es tu lugar favorito para pasar el tiempo en el campus? Realmente no sabría decir, porque lo que sí me impresionó un poco fue que no hay muchos lugares para estudiantes para no estudiar, sino solo pasar el rato. Creo en Columbia solo es Learner y en Barnard creo que no tenemos. Entonces sí, no sé, no sabría decir. ¿Cuáles son algunas de las organizaciones estudiantiles a las que perteneces? Soy parte de WOC, que es Student News de Columbia, es un blog. También manejo las redes sociales de Free Campus, que es esta revista online. Soy voluntaria de Piece by Piece y ahorita estoy trabajando en Barnard en su oficina de inclusión y community engagement. ¿Qué hace única a tu universidad? Creo que es lo mejor de ambos mundos. O sea, yo no estaba segura en qué quería al comienzo, entonces postulé a todo tipo de universidades. Y creo que Barnard es como la perfecta combinación porque es esta escuela bastante pequeña, pero a su vez es parte de lo que es Columbia y todo lo que tiene para ofrecer. ¿Cuál ha sido tu clase favorita hasta el momento y por qué? Es una clase que estoy tomando ahora que se llama Creating Nonfiction, que es básicamente escribir nonfiction, y a mí me gusta bastante escribir, entonces he podido mejorar y explorar mis sentimientos y pensamientos y todo eso. ¿Y la más difícil? Un curso de sociología que se llama Social Justice, y es difícil porque no es una clase ordinaria, es parte de un proyecto. Entonces estamos trabajando con una ONG y estamos haciendo, por ejemplo, entrevistas, encuestas, para luego hacer un reporte y mandárselo a la organización. ¿Cómo describirías la relación entre los estudiantes y los profesores en tu universidad? Creo que los profesores siempre se preocupan por los estudiantes. Puedes ir a office hours y ellos te van a ayudar en todo. Luego también se preocupan por tu bienestar. Creo que son personas que se interesan en que tú aprendas. ¿Cuántas horas al día estudias? Depende de si es finales y midterms o no. Generalmente hago tarea como 4 horas al día. ¿Cuál es el deporte más popular en la universidad? Creo que el equipo de básquet de mujeres, porque es el mejor equipo que tenemos. Y hace poco ganamos, creo que el Ivy League Championship, entonces, yay. ¿De qué nacionalidades son tus compañeros?
de todo el mundo realmente. Hay personas de Europa, Latinoamérica, África, de realmente todos los continentes, todos los países. ¿Cuál es un estereotipo cierto sobre los alumnos? Que todos son súper ambiciosos y apasionados en todo lo que hacen. ¿Y uno falso? Que lo único que hacemos es estudiar. ¿Cuál es tu tradición universitaria favorita? Midnight breakfast, que es como la noche antes que empiecen los finales. Hacemos como un desayuno a medianoche y es súper chévere. ¿Con cuántos roommates vives? Con 5 más. ¿Qué tal la convivencia? Me gusta bastante porque vivimos en una suite, entonces puedo estar sola en mi cuarto, pero luego cuando quiero hablar con alguien solo voy al common area y están ellas. ¿Cuál es el profesor que más admiras y por qué? Hace poco conocí a un periodista en el Columbia Journalism School que se llama Daniel Alarcón y me encanta su trabajo, entonces fue increíble conocerlo, pero no me he enseñado personalmente. ¿Has tenido algún encuentro inesperado en el campus? No, porque siempre me los pierdo, o sea, cuando vienen famosos yo siempre estoy en alguna parte y nunca los veo. ¿Cuál ha sido tu experiencia más memorable hasta ahora en universidad? Bacchanal, que es como este festival de música que se da como una vez al año y es súper chévere porque la gente desde la mañana está en el campus, está bailando, disfrutando, súper bonito. ¿Qué planeas hacer cuando te gradúes? Quizás quedarme en Nueva York, pero todavía no sé, los planes cambian. Si tu universidad fuera una canción, ¿qué canción sería y por qué? Empire State of Mind porque estamos en Nueva York. ¿Cuál es el perfil de personas a las que le recomendarías postular a tu universidad? Personas que son súper independientes, que quieren retarse a sí mismos y que quieren aprender. ¿Cuál es el tip número 1 para tener éxito en tu universidad? Saber que es bueno estudiar siempre, pero también divertirse. Siempre es bueno tener ese break. Gracias, Alison, por completar las 30 preguntas de Educa. ¡Chao! Bye.